Efecto de doble prisión. Es un espacio donde buscamos visibilizar las condiciones de internamiento de la comunidad trans en centros penitenciarios. Mediante el testimonio de Silvia, nuestro equipo de defensa integral dialogará acerca de los estigmas y las violaciones a los derechos humanos que las personas trans atraviesan en un contexto de privación de la libertad. Una producción original de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, ACE. Cuando una mujer trans ingresa a un centro penitenciario, no solo se encontrará privada de su libertad, sino que también estará cautiva dentro de su cuerpo, ya que los entornos de centros penitenciarios no reconocen y no respetan las identidades de género, lo cual las obliga a retornar a ese cuerpo con el que no se identifican. Esto se llama efecto de doble prisión. Bienvenidos. Hola queridos escuchas, en este primer capítulo vamos a hablar acerca del impacto de la violencia de género sobre la comunidad trans que reside en centros penitenciarios, específicamente sobre cómo el violentar el derecho humano de libre desarrollo de la personalidad tiene graves impactos sobre esta comunidad. Para este tema nos acompañan Ariadna Prieto y Montserrat Sandoval, colaboradoras de Asistencia Legal por los Derechos Humanos en el área de Defensa Integral. Bienvenidas. Monse, ¿quieres contarnos un poco acerca de tu trabajo en Defensa Integral? Sí, básicamente soy oficial de incidencia, que pues me dedico más que nada a realizar informes para Naciones Unidas, también algunas contribuciones y pues a veces también colaboro en algunos documentos jurídicos como amnistías o peticiones administrativas o solicitudes de beneficios preliberacionales. Ari, cuéntanos sobre el trabajo que desarrollas en Defensa Integral. Bueno, realmente hacemos cosas muy parecidas porque estamos en la misma área. Soy oficial de incidencia también, hago colaboraciones para Naciones Unidas en distintas relatorías, en distintos temas, todos enfocados a personas privadas de libertad. De igual manera hago litigio estratégico, tramito beneficios preliberacionales, también amnistías, y ahorita estoy empezando a incursionar en escribir artículos. Montse, por favor, cuéntanos qué es el litigio estratégico. El litigio estratégico básicamente se refiere a que nosotras al momento de seleccionar los casos en los cuales nos vamos a prestar defensa integral, tenemos que ser, vaya la redundancia, muy estratégicas en el sentido de que tenemos que procurar que los casos que seleccionemos no solamente tengan beneficios para la persona a la que estamos ayudando, sino para otras personas que posiblemente se encuentran en la misma situación, que posiblemente estén viviendo las mismas problemáticas estructurales, culturales o de contenido. Entonces, básicamente se refiere a eso, que en los casos que nosotras tomamos se puede beneficiar a más de una persona. Ari, sé que estás escribiendo un artículo que tiene que ver con litigio estratégico, específicamente sobre un caso que Así Legal ha llevado. Por favor, ¿nos podrías contar un poco acerca de esto? Bueno, pues estoy escribiendo un artículo sobre el caso de Silvia. Silvia es una mujer trans que está en un centro penitenciario y por el hecho de su identidad de género ha sufrido múltiples violencias y también discriminaciones. Afortunadamente ya salió en libertad, así que nos está prestando su historia para darle difusión y para impactar en las demás personas y que conozcan que de por sí una persona privada de libertad ya está en un ambiente o en una condición de vulnerabilidad, pero si a esto le sumamos más factores como ser mujer trans, entonces está en una condición de vulnerabilidad mayor y hay que voltear a ver a esta población porque también tienen derechos, porque también se deben de exigir sus derechos y se deben de respetar. Hemos llegado a la parte central de este podcast, que es hablar acerca del caso de Silvia, pero específicamente a las condiciones de internamiento de las mujeres trans dentro de los centros penitenciarios.
Así que, Ari, Monse, las invito a que platiquemos sobre el no reconocimiento de la identidad por parte de las autoridades penitenciarias. Pero antes, como contexto para todas las que nos están escuchando, cuando una mujer que se identifica como mujer trans ingresa a un centro penitenciario, las autoridades pueden no saber cómo ubicarlas, ya que únicamente se basan en la identidad que les fue impuesta al nacer y por lo tanto terminan ubicándolas en centros varoniles. Así que Ari y Monse, ¿nos pueden platicar un poco acerca del reconocimiento que las autoridades penitenciarias le dan a las mujeres trans con respecto a su identidad? Sí, bueno, efectivamente, como lo comentas, Mar, es muy complicado. Cabe destacar que es complicado tanto estando privadas de la libertad o privadas de la libertad como afuera de los centros penitenciarios. Sigue siendo un tema muy complicado y en el caso particular de las mujeres trans que se encuentran privadas de libertad, sufren del no reconocimiento de su identidad de género, tanto en el aspecto jurídico como en el aspecto social. En el aspecto jurídico resulta complejo en el sentido de que prácticamente todos los documentos con los que cuenta el centro penitenciario para identificarles, pues cuentan con su nombre con el que nacieron. Entonces todavía no se ha hecho esta rectificación de datos y el trámite pues suele ser complicado al interior de los centros penitenciarios, más que nada por el acceso a los servicios jurídicos, que pues suele haber bastantes obstáculos. Bueno, aquí a mí solamente me gustaría agregar que en el caso de la Ciudad de México, solamente en los casos en que los documentos oficiales ya han sido cambiados al género al cual tú te identificas, entonces se puede hablar de un respeto de que tú como mujer trans te pongan en una celda de mujeres, pero solamente en ese caso. Si no cuentas con un cambio de documentos oficiales, aunque tú manifiestes soy mujer trans o soy hombre trans, no van a considerar tu identidad de género para colocarte en la celda correspondiente. Y de igual manera, desgraciadamente, a nivel nacional, solo 18 estados han reconocido pues, estas leyes en cuanto a identidad de género y en cuanto a cambiar tus documentos oficiales con tu identidad. Igual es importante también comentar que para llevar a cabo la rectificación de datos, el primer documento que se recomienda que se cambie, por definición, es el acta de nacimiento, porque pues es el documento de identidad por excelencia. ¿Qué medidas deben tomar los centros penitenciarios para garantizar a estas mujeres que aún no cuentan con sus documentos la seguridad y el bienestar? Considerando que, si por esta parte administrativa se ven obligadas a permanecer dentro de un centro penitenciario varonil, pero a la vez también les implica ciertas violencias, ¿qué medidas deben de tomar los centros penitenciarios o qué se debería de realizar para que no lleguen a un espacio que va a ser torturante para ellas? Pues creo que para empezar y de manera muy general, tener siempre una perspectiva de género y en todos los ámbitos, porque al hablar de darle seguridad a una persona que está privada de su libertad, también es hablar de distintos derechos, como es el derecho a la salud, que más adelante se va a abordar, que se debe de dar con una perspectiva de género. También, pues, quizá cosas que para nosotros que estamos fuera o que somos personas cisgénero, no significa tanto para personas con una identidad de género distinta. Pueden marcar la diferencia, como es poderse cortar el cabello o poderse dejar de cortar el cabello. En el caso de Silvia, ella metió una petición para pedir que ya no le cortaran el cabello, porque como estaba en un centro varonil, pues era obligatorio este corte. Sin embargo, se la negaron. Se la negaron por, decían, cuestiones de seguridad, que al final no estaban ni fundamentadas ni motivadas. Sin embargo, fue negada. Entonces, creo que es respetar las peticiones que las personas con identidad de género distintas hacen para el libre desarrollo de su personalidad y para sentirse adecuadas con cómo se sienten. Para sumar a lo que Ari está comentando, también diría que justamente es la cuestión del respeto y particularmente la cuestión de aplicar medidas diferenciadas. Esto derivado de que pues, las personas trans pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad que es la diversidad sexual y pues como grupo en situación de vulnerabilidad requieren de una protección reforzada de parte del Estado. Monse, ¿nos podrías decir qué son las medidas diferenciadas? Sí, las medidas diferenciadas básicamente se refieren a medidas que estén adaptadas y que busquen equilibrar la situación de desventaja en la que se encuentran los grupos en situación de vulnerabilidad, porque no le puedes aplicar la misma medida a una persona que se encuentra en un grupo en situación de vulnerabilidad que a una persona que no.
porque la persona que no se encuentra en un grupo de situación de vulnerabilidad, pues no se encuentra en esta situación de desventaja y no es parte de una población que ha sido discriminada de manera histórica y de manera sistemática. Entonces, más que nada se refiere a eso, a medidas que estén como adaptadas y que estén particularmente dirigidas a contrarrestar pues esa desventaja en la que se encuentran. Para todas las personas que nos están escuchando, Ari y Monse, ¿nos podrían dar un ejemplo sobre medidas diferenciadas que se puedan aplicar a las divergencias sexogenéricas? Pues es justamente en el ámbito de la salud. Entender que el tratamiento en distintos aspectos no va a ser el mismo para una persona mujer trans que para una mujer cisgénero, porque la mujer trans probablemente va a necesitar un tratamiento hormonal que se le debe de dar seguimiento. Entonces esa es una medida diferenciada. A las dos se les debe dar un acceso a la salud, sí. Sin embargo, los tratamientos que requieren son distintos. Me parece muy impresionante que aunque existen estas medidas y son aplicables, no sucede, porque no existe desde un inicio un reconocimiento a la identidad de las personas de la diversidad sexogenérica y por lo tanto se presentan dificultades. Sí, resulta una problemática esta cuestión, porque por ejemplo cuando hablamos de los beneficios prelibacionales, que básicamente es una forma a través de la cual si la persona cumple determinados requisitos puede salir antes de haber cumplido la totalidad de su sentencia. Entonces hay varios beneficios prelibacionales, pero pues uno de los requisitos es que se cumpla con el plan de actividades. Y lo que sucede en el caso de las personas trans, o específicamente de las mujeres trans, es que para poder ingresar a, por ejemplo, a una actividad educativa, pues les solicitan los certificados que tengan de los niveles educativos que pues hayan adquirido. Y el problema es que pues muchas veces en estos documentos aún viene su nombre de nacimiento. Y eso genera un problema porque pues las autoridades penitenciarias, derivado de este no reconocimiento de la identidad de género, para ellas no coincide el nombre que están viendo en los documentos con la persona que está solicitando pues ingresar a actividades. Entonces, ¿qué pasa? Que les niegan pues el acceso a las actividades, pueden ser actividades educativas o deportivas, y pues por lo tanto cuando solicitan un beneficio prelibacional pues parte de la idea de que no cumplen con ese requisito porque no realizaron esta actividad derivado de que no les permitieron pues participar en esta cuestión. Entonces pues también eso genera una problemática. No, y justo en este punto no solamente estamos hablando de un no reconocimiento jurídico, también estás hablando de un no reconocimiento social, porque las personas encargadas de custodiar a las personas privadas de libertad saben perfectamente que tienen otra identidad de género, que les piden que les hablen por otro nombre, sin embargo no se los reconocen, ¿no? O sea, Silvia, todo el tiempo que Así Legal estuvo hablando con jurídico del centro penitenciario y preguntaba por Silvia, a pesar de que todas las personas ubicaban a Silvia, decían que no existía ninguna Silvia ahí porque era un centro varonil. Entonces, no solamente estamos hablando de que hay barreras jurídicas que son muy claras, sino que si desde lo social no estamos quitando esa brecha, no estamos quitando esa barrera, va a ser mucho más complicado. Entonces, pues creo que es importante mencionar el no reconocimiento social también, a pesar de que todos sabíamos quién era Silvia. Eso es muy interesante y me gustaría que pudiéramos hablar más sobre el no reconocimiento social y luego cómo se va mezclando con el no reconocimiento jurídico. Siento que, por lo menos desde mi punto de vista, el empezar a reconocerlo socialmente sería el primer paso para poder ver un cambio jurídico. A pesar de que estamos en una sociedad de que no ha reconocido del todo y que sigue habiendo muchísimos estigmas hacia las personas trans, en el ámbito jurídico sí hemos podido ver cambios, por ejemplo, pues ya que en 18 estados, aunque me siguen pareciendo muy pocos, sin embargo, pues hay que reconocer pues que los 18 estados ya están reconociendo la identidad de género y que la Suprema Corte también desde 2018 ya se ha pronunciado al respecto y ha dicho que la identidad de género es justamente un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas. También en el ámbito internacional, en el ámbito interamericano, ya hemos visto casos como Vicky Hernández contra Honduras, donde se reconoce esta identidad de género como una categoría protegida en cuanto a tus derechos. Entonces,
A pesar de que socialmente seguimos batallando, no podemos negar que jurídicamente se ha avanzado, sin embargo hay mucho que avanzarse, y más cuando estamos hablando de interseccionalidad, ¿no? Como es el caso de Silvia. De por sí ya son criminalizadas las personas trans. Ahora, una mujer trans que está dentro de un centro penitenciario es muchísimo más, y hasta que no demos como el paso socialmente a respetar realmente a las personas, y no solo respetarlas, reconocerles y en caso del Estado garantizarles sus derechos, pues no vamos a poder hablar de un avance integral. Igual, para abonar a lo que dice Ari, el no reconocimiento social de la identidad de género, particularmente en el caso de Silvia, no solamente provenía de las autoridades penitenciarias, sino también de las otras personas con las que Silvia se encontraba en el centro penitenciario. Igual, en la cuestión del no reconocimiento de parte de las autoridades penitenciarias, también se escaló a la cuestión jurídica, porque como comentan, ¿no?, cuando se realizaban llamadas para preguntar por ella, lo que alegaban es que pues no había ninguna persona ahí de nombre Silvia, ¿no? Entonces también llegaba a entorpecer los propios procedimientos jurídicos. También me gustaría mencionar que el no reconocimiento también tiene implicaciones en la salud mental de las personas trans. En el caso de Silvia, lo que ella refería es que el hecho de que no se refirieran a ella por su nombre le causaba mucha tristeza, mucha frustración, porque al final del día es su identidad de género, es la manera en la que ella se autopercibe. Entonces, pues también esto le llegó a afectar en su salud mental. De igual manera, creo que el no reconocimiento social lo único que hace es seguir perpetuando e invisibilizando las violencias que están palpables ahí. Porque Silvia sufría múltiples violencias y era tanta violencia la que sufría que no podía dormir con sus demás compañeros. ¿Por qué? Porque justamente la violentaban por ser una mujer y por ser una mujer trans. Entonces ella tuvo que recurrir muchísimo tiempo a dormir en el patio, y posteriormente, como manera de buena onda, entre comillas, le dieron un espacio en la biblioteca para que durmiera. Sin embargo, la biblioteca no está adaptada para esos fines. Entonces, el no reconocimiento social y el seguir diciendo aquí no hay ninguna Silvia, cuando perfectamente sabes que Silvia está durmiendo en el patio o que Silvia está durmiendo en la biblioteca, solamente sigue invisibilizando las violencias a las que están expuestas las personas trans. Hagamos una pequeña acotación para todos los que nos están escuchando. Me gustaría que nos contaran qué es la interseccionalidad y luego que nos compartan los detalles del caso de Vicky Hernández contra Honduras. Bueno, básicamente la interseccionalidad es un enfoque o una herramienta de análisis a través de la cual pues se busca, primero se identifiquen y después se consideren pues las diversas identidades que pueden atravesar a una persona y la forma en la que esas identidades pues se manifiestan a través de opresiones o de privilegios. Explicado a través de un ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, de una persona que es atravesada por su identidad de mujer, además es atravesada por su identidad de infancia, vamos a suponer que es una niña, es atravesada por su identidad de infancia y además tiene una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, en esta cuestión, pues estas identidades que la atraviesan generan que ella pues se encuentre oprimida en distintos aspectos, por ejemplo, en el aspecto de la salud, en el propio sistema patriarcal, ¿no? Al ser una niña, al ser una mujer, e incluso en la cuestión del adultocentrismo. Entonces, pues en este caso hablamos de una persona que es atravesada por varias identidades y esto genera que tenga varias opresiones. Entonces la interseccionalidad lo que nos ayuda es a poder identificar estos factores y, por ejemplo, en el caso de que esta persona entre en algún proceso jurídico, pues el juzgador en este caso pueda identificar estos factores para que al momento de resolver pues no la vaya a afectar más, no la vaya a afectar de manera desproporcionada. Bueno, y en cuanto al caso de Vicky Hernández contra Honduras, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo menciono porque Vicky Hernández era una mujer trans, trabajadora sexual, porque también se sabe que muchas personas trans, especialmente mujeres trans, terminan trabajando o estando en el ámbito del trabajo sexual por los contextos a los cuales se ven expuestas. Entonces era una mujer trans, trabajadora sexual, también era activista por los derechos humanos. Y en 2009, por movimientos políticos en Honduras, se decreta un toque de queda.
Sin embargo, ella como trabajadora sexual y por la necesidad tuvo que salir después del toque de queda con otras compañeras a ejercer su trabajo, y mientras estaba caminando en la noche con sus amigas en la zona donde siempre ejercía su trabajo, una patrulla de policía se acercó intentando arrestarlas, lo cual pues obviamente provocó que ellas huyeran porque no querían ser arrestadas, y no se supo nada hasta la mañana siguiente que encontraron su cuerpo sin vida y con lesiones. Entonces, lo que hizo la policía pues fue ser omisa. El caso afortunadamente llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y argumenta la Corte que, considerando el contexto de violencia que existe contra las personas trans, particularmente la violencia policíaca que experimentan y las agresiones previas que sufrió Vicky por parte de los cuerpos policiales, era razonable suponer que la muerte de Vicky era provocada por el Estado o por los agentes estatales. Entonces alegaron que su muerte había sido motivada en razón de su identidad de género y que el Estado no había garantizado los medios necesarios para su protección y para disminuir estos entornos de violencia y de discriminación. Por eso es muy importante, porque gracias a este caso, y lo retomo aquí, es que la Corte dice que la orientación sexual, identidad de género, la expresión de género de la persona son categorías o deben de ser categorías protegidas, y pues son protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, esto significa que el Estado no puede actuar de forma discriminatoria o no debe actuar en forma discriminatoria en contra de una persona en motivo de su identidad de género, o de su expresión de género. También algo muy importante es que la Corte dice que o resalta la violencia contra la disidencia sexual o contra las personas de la comunidad LGBT+, porque dice que esta violencia tiene un fin simbólico, que tiene el propósito de comunicar un mensaje, ¿no? De comunicar el mensaje de exclusión, de subordinación de estas personas. Y también es como un recordatorio que nos da la Corte de que cada persona tiene derecho a definir de manera autónoma su identidad sexual y de género, y que esta definición se encuentra protegida por mecanismos internacionales, ¿no? Como la Convención Americana, a través de disposiciones que garantizan el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida privada, el reconocimiento de la personalidad, incluso el derecho a un nombre. Me parece sumamente significativo estos motivos que nos están explicando del por qué las autoridades penitenciarias justificaban el corte de cabello de Silvia o que no le permitieran usar aretes por cuestiones de seguridad. Podemos ver cómo ellos saben que no pueden actuar de esta manera. Ari, Montse, me gustaría que comentáramos justo esta parte del discurso que dan las autoridades penitenciarias para decir que es una cuestión de seguridad, pero en realidad tiene un trasfondo de exclusión, porque querían apartarla y además mostraban un rechazo por la identidad de género de Silvia. Adelante. Totalmente, también coincido en considerar que esta actitud de parte de las autoridades penitenciarias lo que buscaba era invisibilizar y excluir a Silvia. Igual es importante traer a colación, en el caso particular de esta actitud de parte de las autoridades penitenciarias, también refleja no solamente un rechazo hacia su identidad de género, sino también hacia su expresión de género, la manera en la que ella se mostraba ante el mundo, la manera en la que ella quería expresarse, ¿no? Que era a través de cortar su cabello, mantenerlo largo, usar aretes, usar diversos accesorios. Y eso desgraciadamente es un discurso muy común de parte de las autoridades penitenciarias, hacer que prevalezcan supuestamente las medidas de seguridad o las medidas de higiene por encima de la garantía de los derechos humanos. Y que además, creo que sobra mencionar que no está ni fundada ni motivada, que el corte de un cabello no atenta contra la seguridad de Silvia ni de sus compañeros. Sin embargo, fue negado su suspensión de corte de cabello sin motivo alguno, sin motivo real, aparente sí, la seguridad. Sin embargo, también, a mi parecer el discurso que presentan las autoridades es contradictorio al no dejar que se suspenda el corte de cabello por motivos de seguridad, porque se ha comprobado y pues hay datos, ¿no? en la EMPOL, en otros mecanismos en donde se muestra que las condiciones de internamiento no son las óptimas. Entonces, si realmente estuvieran preocupados por la seguridad o por la higiene, por la salud de las personas privadas de libertad, se deberían de ocupar primero de otros aspectos, como brindar una alimentación
digna, una alimentación variada, una alimentación también en cuanto a dietas para cada persona, porque cada persona tiene necesidades diferentes en cuanto a su salud. También se preocuparían por dar medicamentos, porque se sabe que no hay medicamentos adentro y que muchas veces los familiares de las personas que están privadas de libertad son los que surten las recetas. Y muchas veces, aunque las surten, no se los hacen llegar a las personas, ¿no? Entonces, si realmente estuvieran preocupados, creo que hay aspectos más importantes en los cuales voltear a ver y no si se suspende o no un corte de cabello. Ahora me gustaría tocar el tema de cómo Así Legal ha llevado este caso. Y me refiero a cuando se enteraron de los cortes de cabello, que la tenían durmiendo en la biblioteca y todas estas trabas que les pusieron las autoridades penitenciarias cuando metían peticiones administrativas. Por favor, platíquenos un poco del trabajo que reconocen de la organización. Bueno, más que nada, de mi parte sería reconocer el trabajo que se hizo, porque yo llegué al caso de Silvia ya cuando Silvia afortunadamente ya estaba esperando salir. Entonces, mi participación activa se reduce como a una queja en la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, porque Silvia estaba en un centro penitenciario de Puebla. Sin embargo, creo que es importante señalar que la organización, que Así Legal, sí estuvo participando activamente en cuanto a salvaguardar los derechos de Silvia y hacerla sentir lo más cómoda posible dentro de su situación en un centro penitenciario. Lo que yo destacaría de Así Legal es el hecho de que le haya solicitado al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que volteara a ver el caso, ¿no? Y también gracias a esto se hicieron otras peticiones como la mitigación del contexto de discriminación y violencia que vive Silvia, la provisión del tratamiento hormonal consistente en lo que necesitaba Silvia y la permisión de artículos en general que hicieran sentir a Silvia que puede ejercitar libremente su derecho al desarrollo de la personalidad e identidad de género. Sin embargo, a pesar de la activa participación de Así Legal y del monitoreo constante de saber cómo seguía Silvia, de marcarle y preguntarle cómo se sentía, pues es muy complicado lograr algo, materializarlo, si constantemente te estás topando con las autoridades penitenciarias y con más argumentos sin fundamento alguno para no otorgarle o no garantizarle sus derechos, ¿no? Porque a pesar de que en aparente cumplimiento de la petición del acceso a su tratamiento hormonal, sí le dieron una cita médica, sin embargo fue una cita médica general, nunca hablaron como de su tratamiento hormonal y nunca tuvo acceso a su tratamiento hormonal. Entonces sí se debe de reconocer que Así Legal tuvo un trabajo constante hasta el momento en que se supo que Silvia ya estaba fuera del centro penitenciario. También en el momento en el que, en el día en el que salió en libertad, no la querían dejar salir, justamente regresando a su discurso de siempre de es que aquí no hay ninguna Silvia y no tenemos tu papel para dejarte salir y no existe y tus abogados no han hecho nada. Entonces fue que se alzó la queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, explicando todas las trabas con las cuales se topó Así Legal, desde el hecho de que nunca le llegaban las notificaciones al centro penitenciario, también el hecho de que nunca se reconocía a Silvia y siempre se referían a ella con su nombre de pila cuando ella ya había manifestado que no quería que fuera así. Y ya hasta después de esa queja fue que nos enteramos que Silvia pudo salir en libertad. Y hasta el día de hoy, Silvia mantiene una relación muy buena con Así Legal. En mi caso, así como en el caso de Ari, también llegué un poco al caso de Silvia, ya cuando estaba un poquito más avanzado. Ya le faltaban algunos meses, en mi caso, cuando llegué, para salir del centro penitenciario. Y si bien, pues, me tocó más que nada ver algunas de las cosas que se hacían, yo sí describiría la parte del proceso que a mí me tocó ver como desgastante. Más que nada por la actitud del centro penitenciario, como comentaba Ari, que cuestiones que ya se habían resuelto, como la cuestión del nombre, volvían una y otra vez a la misma cuestión y pues eso retrasaba el avance de todo. Y pues sí, era una cuestión muy desgastante. A mí particularmente me tocó hablar algunas veces con Silvia y pues sí, claramente su estado de ánimo se encontraba afectado por todas estas cuestiones, por, como ya habíamos comentado, el que no se le reconociera como Silvia, también le afectaba bastante. Y pues sí, la verdad es que yo lo describiría como un proceso desgastante, pero así como mi compañera también reconozco y celebro mucho el trabajo que desde Así Legal se realizó para apoyar a Silvia,
ya que si bien, como comentábamos, no siempre se obtenían los resultados esperados, por voluntad no quedaba. Y siempre se procuró mantener mucha comunicación con Silvia, y creo que también me gustaría comentar que no solamente para cuestiones jurídicas, sino para una cuestión como para estar al pendiente de ella, saber cómo estaba, cómo se sentía, cuál era su estado de ánimo. Entonces creo que también por esa parte celebro mucho el trabajo que desde todas las áreas que conforman Asilo Legal se realizó para contribuir a su defensa. Queridos escuchas, hemos llegado al cierre de este podcast y para concluir vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante. Y es el hecho de que pareciera que una vez que las mujeres trans consiguen su libertad, van a sentirse tranquilas por salir de un espacio torturante, pero la realidad es completamente diferente. No existe una realidad, tanto fuera de un centro penitenciario como dentro, donde ellas se puedan sentir seguras, donde puedan desarrollar libremente su identidad, su expresión de género y puedan llevar una vida plena y digna. Sí, pues sí, ese es otro aspecto que se debe de considerar, que justo tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios, la sociedad no es amigable con las personas trans y se puede ver incluso reflejado en datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde dice que la esperanza de vida de una mujer trans en Latinoamérica es de 35 años, cuando la esperanza de vida de una persona cisgénero en México es de 76 años. Entonces, desgraciadamente, los retos a los que se enfrentan las personas trans no solamente están dentro de los centros penitenciarios, están dentro de toda la sociedad, en todos los aspectos, en todos los sectores, y eso es lo más difícil de combatir. Justamente en esta cuestión también me gustaría comentar que lo que sucede mucho es que tanto al interior de los centros penitenciarios como afuera, una de las cuestiones que pasa con las personas trans es que se desestima su proceso por el cual se autodeterminan con un género o con un sexo determinado. Se desestima y se piensa que se trata de una decisión o de una idea que les vino de un día para el otro y que al otro día va a cambiar. O sea, se desestima totalmente este proceso que es muy complejo, muy arduo y que pues justamente no se enfoca en toda esta autodeterminación, la manera en la que se perciben. Y pues esto se agrava aún más en los centros penitenciarios, ya sea por la desinformación o por los meros prejuicios y los estereotipos, los estigmas que tienen. Y pues sí, desgraciadamente, como comenta Ari, cuando salen de los centros penitenciarios tienen que cargar con el estigma de ser una persona que estuvo en conflicto con la ley penal, ¿no? Que aún están muy presentes estas ideas preconcebidas de que estuviste en la cárcel, eres peligroso, eres una persona violenta, eres una persona que genera problemas, ¿no? Por algo estuviste ahí. Y a eso le sumamos que pues se trata de una persona trans, pues la situación se vuelve muy muy complicada. Y la reinserción social, que pues es el fin del sistema penitenciario, se vuelve aún más compleja. Creo que la base de todo, o como yo lo veo, de los derechos humanos es escucharles, escuchar a las personas. Muchas veces se usa este discurso de yo les voy a dar la voz. No, ellos tienen voz, ellas tienen voz. No hay que darles la voz, hay que pasarles el micrófono y hay que escucharles de primera mano. Ari, Monse, muchas gracias por los saberes y la voz que nos han brindado el día de hoy. Agradecemos a todas, todes los que nos están escuchando, que se interesan por estos temas en específico en la defensa de derechos humanos y de la defensa de derechos humanos de las personas de la comunidad LGBT. Les recordamos que este es un espacio donde buscamos visibilizar las condiciones de internamiento de la comunidad trans en centros penitenciarios. Nos encontramos en la siguiente emisión. Esto fue Efecto de Doble Prisión. Efecto de Doble Prisión es un espacio donde buscamos visibilizar las condiciones de internamiento de la comunidad trans en centros penitenciarios. Mediante el testimonio de Silvia, nuestro equipo de defensa integral dialogará acerca de los estigmas y las violaciones a los derechos humanos que las personas trans atraviesan en un contexto de privación de la libertad. Una producción
traducción original de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, ACE.